¿Cuántos años trabajando por la cultura en Viña del Mar? 35 años y 25 como gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar. Jorge, te invito a sentarte. Gracias, Cristian. Harto. Harto, pues si la vida se pasa rápido, la vida se pasa a veces más Cuando rápido de lo que uno envejecemos se pasa más rápido todavía. Exactamente. Oye, Jorge, yo te doy la bienvenida a este primer capítulo de Arte y Parte en su segunda temporada. Así que bienvenido para que sigamos conversando sobre tus libros, tus creaciones y tu trabajo en términos de la cultura. Bienvenidos también a esta segunda temporada de Arte y Parte, grabado acá en los estudios de Duoc UC, de Viña del Mar, y transmitido por el canal UCB Señal 3. Bienvenido a este primer capítulo de Arte y Parte. Bueno, vamos a ir conversando entonces sobre tus libros, sobre tu gestión cultural, ¿cierto? Sí. En Viña del Mar. ¿Dónde está la corporación? La corporación está en la... And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle track. Estamos de vuelta después de los créditos iniciales de nuestro programa para presentar nuevamente a Jorge Salomón. Bienvenido. Gracias, Hartos Cristian. años, como conversábamos en la introducción, trabajando, digamos, por la cultura en Viña del Mar. Así es, con mucho cariño y con mucha satisfacción. La verdad es que me ha dado alegrías. Creo que ha sido importante para la ciudad y también para mí en mi realización profesional como máster en historia, mis investigaciones. He podido hacer aportes, creo que en la medida de lo que uno espera de la vida, significativos. Perfecto. Claro, lo que pasa es que uno tiene la idea que Viña del Mar es una ciudad turística nomás, ¿cierto? Y una ciudad que es como transitoria, gente que viene a veranear, se va, ¿cierto? Pero una ciudad común y silvestre como cualquiera, que tiene vida y tiene historia. Y tiene unas historias increíbles, ¿cierto? Que tú las has ido recopilando poco a poco en una serie y una cantidad enorme de libros. Sí, la verdad es que yo diría que 2/3 de mis libros están dedicados a la ciudad. He tenido la oportunidad de trabajar también con muy buenos amigos con los que hemos hecho coautoría y algunos de ellos son absolutamente míos, como por ejemplo la Belle Époque Viña Marina, también Viña Marina, la historia a partir de un corso de flores. Tengo un libro dedicado al casino de Viña del Mar. En algún momento, ¿no es cierto?, hicimos alguna recopilación histórica sobre lo que era esta institución de los años 30. Hablamos, ¿no es cierto?, del Viña del Mar de ayer y hoy con las fotografías de René Cáceres y todo el complemento histórico que yo le puse a esa fotografía. Así que he tenido la oportunidad de escribir sobre temas relevantes y tal vez el más apetecido, el más perdido ya a esta altura, Calle Valparaíso, 7 cuadras de historia. Calle Valparaíso. Porque recuerda aquella época dorada de la calle Sí. Valparaíso que todos los viñamarinos evocamos y que claramente, ¿no es cierto?, marcó en nuestras vidas un momento muy significativo. Acá estamos. Ahí lo tienes tú. Valparaíso, 7 cuadras de historia, desde el Cerro Castillo a Plaza Vergara. Ese lo hicimos en el año 2010 a propósito del cierre del Samoyedo. Tuvimos la oportunidad con Giancarlo Aste, dueño en ese momento del Samoyedo tradicional, no el que está actualmente, y tuvimos la oportunidad de recopilar. Íbamos a partir solo con el Samoyedo, pero se cerró también en ese año Cruciani, que era otra institución, Perfecto, sí. otra empresa centenaria que se trasladó a Limonares. Entonces empezamos a ver que muchos locales emblemáticos estaban terminando su época dorada, los últimos que iban quedando, y a partir de eso nos lanzamos con Calle Valparaíso, 7 cuadras de historia. ¿Te parece una calle, bueno, una calle emblemática, digamos, de Viña del Mar, es la calle central, digamos, comercio? ¿Tú crees que de alguna manera fue perjudicada, digamos, con este traslado al comercio, con la puesta del mall, digamos, con todo como se empezó a abrir, digamos, a los alrededores? Yo creo, Cristian, que aquí en Sudamérica pasa algo distinto a Europa. En Europa las calles tradicionales se consolidan Sí. y son intocables. Perfecto. Y tú pasas, por ejemplo, La por un Rambla de café. Cataluña, por ejemplo. Claro, la Rambla de Cataluña, pasas por un café en Viena y dice, ¿no es cierto?, que ese café está abierto desde el 1800. Entonces tú tienes ahí una carga de más de 200 años de historia que están ahí en la vitrina. Aquí no, aquí eso como que por un lado se va perdiendo y por otro lado
Piensa Avenida Pedro Montt, lo que fue tan significativo, Sí, ¿no es cierto? tan- Como tú no hay otro igual, Sí. y tú ves Avenida Pedro Montt hoy día No, y está- la calle comercio, Condel. no puedes ¿ah? caminar. La calle Condel, que fue tan Sí. emblemática, tan significativa. Entonces creo que Viña del Mar no está ajeno a eso. Lamentablemente las ciudades van cambiando los ejes, las estructuras urbanas se van trasladando, y un poco es lo que le ha pasado a Buenos Aires. Si tú ves, ¿no es También. cierto?, el viejo Buenos Aires, en esa parte tan tradicional de Florida y del viejo centro donde estaban las librerías, los teatros, los cafés, las gelaterías, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Pero eso nace también por el habitante, ¿cierto? Que de alguna manera a lo mejor poco le interesa su lugar, su espacio, su entorno. Digamos, porque ya no hay casi lugares, ¿cierto? Como habla Uji, ¿cierto? Sí. La ausencia del no lugar, ¿cierto? O sea, la ausencia del lugar y el no lugar pasa, que son los lugares transitorios. Claro, si nosotros nos hubiéramos encontrado hoy día, Cristian, en la calle Valparaíso, estaríamos preocupados de que no nos empujen, de que Claro. no nos vayan a robar la billetera. Exactamente. Y si nos hubiéramos encontrado en el mall, no tenemos ni una posibilidad de detenernos a conversar porque la gente va tan apurada con los bolsos, con las cosas, que no es un espacio cómodo para detenerse. Entonces, hoy día tomarse un café es un lujo, en general. Conversar con Absolutamente. alguien es un lujo. Exactamente. Entonces, este tiempo que nosotros tenemos, te fijas, en televisión para poder conversar, tiene que ver con el lujo de la vida actual, en que los tiempos están de otra manera, pensados de otra forma, y creo que haberlo conservado en estos libros, de alguna manera es mi testimonio como viñamarino de lo que me tocó vivir y de lo que quiero por lo menos que se conserve en un testimonio histórico. Perfecto. Oye, este libro, bueno, Calles de Valparaíso, hay un registro acá, yo estuve mirando, el clásico árbol de Pascua, ¿cierto? Que se instala ahí. Hay un registro, digamos, visual, fotográfico principalmente, de harto trabajo, ¿cierto? Mucho ¿Cuánto te lleva trabajo. por un trabajo así? Ese libro tomó 2 años, pero lo que le digo siempre a la gente cuando hablo de Viña del Mar, yo nací en Viña del Mar hace más de ya 55 años y por lo tanto mi vida ha estado ligada a esta ciudad de siempre. No trabajé en otra ciudad que no fuera Viña del Mar, he prestado servicios, he viajado mucho, pero mi labor fundamental como historiador ha estado relacionada con mi ciudad natal, de la cual yo tengo la misma sensación que tú planteabas al comienzo. Siempre se rotula como una ciudad turística, pero resulta que es una de las ciudades patrimoniales más importantes de Chile. O sea, ¿qué ciudad tiene? Palacio Rioja, Palacio Vergara, Teatro Municipal, Castillo Gulf, Palacio Presidencial, el Palacio Aristía, la casa que tiene actualmente el Instituto de Historia, ¿no es cierto? Sí. Y que fue un lugar tan importante en su momento. El Cerro Castillo, que en sí mismo es un barrio histórico con mucho Sí. significado. O sea, la ciudad tiene un patrimonio magnífico y que nosotros tenemos que destacarlo. El Club Árabe, hay muchas instituciones hoy día en manos de privados. Y tenemos que hacer algo por ese patrimonio para que la gente lo valore y sepa que Viña del Mar es una ciudad de la que tenemos que enorgullecernos. ¿Qué opinas tú? Porque en general uno tiende a comparar, ¿cierto? Nos dividen un par de kilómetros muy pocos, ¿cierto? Entre Valparaíso, en la ciudad donde yo habito, ¿cierto? Que es una ciudad que me fascina y todo. Nos divide muy poco de Viña del Mar, pero la diferencia es muy grande, ¿cierto? Sí, En términos de conservación. Yo admiro mucho Valparaíso y todo, pero me parece una ciudad que está muy deteriorada, ¿cierto? Muy a mal traer. Parece que a la gente tampoco le importa el lugar, el entorno, porque está así. Un exotismo pobre, qué sé yo. Pero en Viña, al entrar a Viña, nosotros entramos a otro mundo. Entonces, uno siente una ciudad cuidada, una ciudad que se embellece, que la gente misma cuida. Esos mismos palacios que tú me hablas, ¿cierto? Están preservados, ni una raya, nada. ¿Qué nos hace tan diferentes? Sí, mira, yo primero quiero decirte que la identidad de Valparaíso, la identidad del porteño, no nos olvidemos que Valparaíso es puerto. Y los puertos en el mundo entero Tienen una cierta condición bohemia, lo que y quieran. una cultura de la conservación distinta a las ciudades que tienen un rango más turístico. Entonces, si tú comparas, ¿no es cierto?, algunos de los puertos más tradicionales, por ejemplo, Marsella en Francia, es bastante deplorable el estado en que se conserva si lo comparas con Lyon o lo comparas con París. Entonces creo que de alguna manera el rigor histórico de Valparaíso le ha pasado la cuenta porque hay una historia infausta, hay una historia, ¿no es cierto?, dolorosa, asociada a los incendios, a los terremotos, a los temporales, a las inundaciones, a las pestes. Piensa que Valparaíso vivió tremendas mortandades provocadas por la viruela, provocadas por el tifus, provocadas por la tuberculosis. Entonces, no es menor el tema de Valparaíso a través de la historia. La Entonces, naturaleza se ensaña mucho, Sí, sí. y no de vez en cuando. no, pero ocurre, tú ves que, ¿no es cierto?, Constantemente. se cae una escalera completa y es parte de la realidad cotidiana de Valparaíso, Sí, el con desastre. la cual hay que convivir, hay que aprender a convivir. Es doloroso,
Pero lamentablemente eso es una realidad. Ahora, ojo que a Viña del Mar también le ha tocado duro. Por ejemplo, el terremoto del 2010 afectó profundamente a nuestros edificios. Estamos hace 10 años sin teatro municipal y estas son realidades con las cuales hemos tenido que aprender a sobrevivir. No es fácil, porque afectan el turismo, afectan la educación, afectan las relaciones con la población, afectan nuestra gestión. Entonces, evidentemente que en este aspecto la naturaleza en un país como el nuestro, sísmico, ¿no es cierto?, un país donde hay muchos incendios, donde en muchas ocasiones también hay robo, es uno de nuestros problemas. Tú ves que roban en el Museo Histórico Nacional, se llevan una espada histórica y estamos sometidos a eso que es parte de nuestra historia cotidiana y tenemos que aprender a convivir, ojalá a educar para evitarlo. Sí. Cuéntame un poco sobre este libro que estuve hojeándolo. La portada me encanta. Hay unas ilustraciones adentro que están magníficas. Que se llama La Belle Época o La Belle Époque. La Belle Époque Viña Marina, a través de la caricatura de Mundo. Mundo. Bueno, Mundo fue Edmundo Searle, que su apelativo, su seudónimo era Mundo. Él era un pintamonos, como se calificaba a sí mismo. Esa era su definición. Okay. Y originalmente fue tomado como contador de la empresa de su familia, la familia Searle. Obviamente se aburrió, imagínate, dedicarse a la contabilidad. Él, mientras estaba con los números, en aquella época no existían los computadores, dibujaba en los libros de registros anuales que tenían que ir impuestos internos, él ponía monitos alrededor. Okay. Así que rápidamente la familia lo descartó. Con su esposa, con la señora Artaza, tampoco la situación fue muy afortunada, porque por lo que dice él mismo, él era medio irresponsable, gozador de la vida, y entonces se dedicó a hacer muchas caricaturas e ilustraciones, entre las cuales estaban las portadas de Zig Zag. Y a través de las portadas de la emblemática revista Zig Zag, que empezó por allá por el año 1905, él, como en los años 30 al 50, tuvo a cargo muchas de las portadas y era muy amigo de don Joaquín Escudero, que era el administrador del Casino de Viña. Okay. Y don Joaquín muchas veces, cuando venía, por supuesto que Mundo quería pasar a jugarse unas fichitas al casino. Era un vividor en el fondo, ¿cierto? Gozador, ¿le gustaba pasarla bien? Gozador. Entonces no tenía plata porque era dibujante, se dedicaba a eso. ¿Y qué hacía don Joaquín inteligentemente, visionario? Le cambiaba algunos de los dibujos por unas cuantas fichas de moneda. O sea, al final le salía gratis, porque don Joaquín lo recuperaba con la pura apuesta nomás. Y él se daba el gusto de jugar y, por otra parte, don Joaquín se fue quedando con parte de este patrimonio, que hoy día es parte del legado que la señora Marta Escudero dejó y que entiendo que lo conserva el Hotel Pullman San Martín. Creo que ahí deberían estar 15 o 16 obras originales del Mundo Searle de aquella época. Pero además representó a la sociedad del Granadilla Country Club, del Sporting Club de Viña del Mar, o sea, el ámbito aristocrático de Viña Marina. Claro. Y por lo tanto ese libro... Eso se define, digamos, como la bella época. La Belle Époque tardía, porque obviamente en Viña del Mar esto se desarrolló en los años 30, pero partió en el año 10, cuando Viña del Mar se inauguró el Club de Viña, inauguró instituciones muy significativas, se potenció el derby en el Sporting Club de Viña del Mar. O sea, ya en el año 1910 Viña del Mar era una ciudad que tenía un liderazgo social importante, muy significativo. Sí. Qué buenas caricaturas. Buenísimas, buenísimas. Hay un buen retrato acá de la sociedad pituca, digamos, de Viña del Mar. Que es bien interesante, Cristian, porque si tú te fijas, generalmente se toman las fotos. Pero claro, él con la caricatura señalaba algo importante. En la fotografía, el gesto. La gente se prepara para. Claro. En cambio, en la caricatura es caricar, es andar rápido. Hay que tomarlo tal cual. Entonces, eso creo que le dio una impronta súper interesante a mi análisis histórico, porque pude encontrar una sociedad que en las fotos se arregla mucho, pero que en la realidad de la caricatura es mucho más honesta en el quehacer cotidiano. Así que... La Rueda del Casino, exacto. Acuarela. ¡Qué belleza! Es muy bonito. La verdad es que la Belle Époque Viña Marina fue una época muy significativa. ¿Periodo esto el periodo específicamente en términos de años? Abarca prácticamente desde el año 1910 al año 1940. Es una Belle Époque tardía en relación a la que se produjo en Francia, que abarca más o menos del 1880 al inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 14. Cuando parte la Primera Guerra Mundial hay mucha migración de europeos a América, entre los cuales llegan muchos franceses,
Y llega la idea del casino. Por ejemplo, el Casino de Viña del Mar, ¿no es cierto?, es una idea que está tomada de Deauville. Si tú miras la arquitectura del Casino de Deauville, en Francia, en la Normandía, es muy parecido al perfil que tenía nuestro casino en el año 1930. O sea, parte de esos inmigrantes trajeron las ideas. Deauville, además, es una ciudad que tiene uno de los hipódromos más importantes de la Normandía. O sea, casino, hipódromo, y Viña del Mar está prácticamente hecho. Claro, el Sporting, casino, digamos. Y el otro perfil importante que hay que tener en cuenta y que creo que los televidentes, bueno que lo conozcan, es Biarritz. Biarritz fue una ciudad en la costa poniente francesa, como quien va hacia la zona de Bordeaux y hacia la zona del País Vasco francés. Y ahí en Biarritz la costa es absolutamente parecida a la Avenida La Marina entre el Castillo Gulf, entre lo que sería el Cap Ducal y el sector del Hotel Miramar. Esa curva, incluso con los edificios, con las casas originales, si tú tomas una postal, yo lo hice en uno de estos libros, del año 1920, 1930, no lo tenemos acá, pero en Viña Marina, la historia a partir de un corso de flores, muestro la comparación de una postal de Biarritz, que era de mi bisabuela, y de la ciudad de Viña del Mar, y son idénticos los perfiles, muy parecidos. ¿Sabes qué me pasó una anécdota? Porque yo iba caminando con un gran amigo que tengo, que es Felipe, que te comentaba. Sí, Felipe Acuña. Felipe Acuña. Íbamos caminando, de repente cruzamos el Marga Marga por un puente, y me dice, ¿tú sabes? Me dice, que aquí habían coipos, me dijo. Yo le dije, no te puedo creer que hay. Me dijo, sí, aquí había muchos coipos. Y tú por ahí puedes encontrar uno, me dijo. Imagínate lo significativo que era el Marga Marga. Absolutamente. Bueno, y el oro. Tú sabes el oro, que para las campanas. El lavadero de oro de Viña del Mar, encontrarse una pepita de oro, igual que en Valparaíso, que los placeres, el nombre de los placeres... El nombre es justamente por los placeres de oro, que era como le llamaban los lavadores, claro. Cuando iban a encontrar un poquito más grande de oro, entonces era un tremendo, el placer de oro, ¿no es cierto?, que era algo ya parecido a una piedrecita. Perfecto. Ese era el placer de oro. Y este libro, Viña del Mar, ayer y hoy. Ese libro tuve la oportunidad, llegó la idea de don René Cáceres de que pudiéramos complementar las fotografías que él reúne y vende en la calle Valparaíso con la información histórica. Y entonces yo tenía algunas fotografías, él otras, y con la información y la investigación histórica de una vida entera de mi parte, hicimos, ¿no es cierto?, este libro en que parte importante del acervo fotográfico es el que conserva don René Cáceres y su señora, y por supuesto la parte de investigación, los textos son los míos de esta investigación y de plasmar parte de estas experiencias sobre el ayer y el hoy de Viña del Mar. Claro, el mismo punto de cámara, en definitiva, digamos que se viene a tomar, digamos, en estas fotografías contemporáneas, ¿cierto? La idea es que la gente pueda, por ejemplo, ver, ahí tienes tú el portal Álamo, ¿no es cierto? Así era y así está ahora, digamos. Exactamente. Cosa que los europeos hacen mucho y que yo creo que nosotros en Chile, en Valparaíso, por ejemplo, creo que es una tarea pendiente, destacar el ayer y el hoy de la ciudad, porque como tú muy bien decías, son ciudades con historia. Sí. Cuando nosotros hablamos de 200, 250 años, estamos hablando de ciudades significativas, que tienen mucho que aportar. Y en el caso de Viña del Mar, si bien aparece en 1874 como ciudad, el hecho de construir el ferrocarril hace 170 años fue un hito muy importante para la ciudad y por eso Vicuña Maquena la define como hija del ferrocarril. Viña del Mar, hija del ferrocarril, hija de los trenes. Mira. Es muy lindo cómo lo describe Benjamín Vicuña Maquena el concepto de este Viña del Mar ferroviario. ¿Cómo tú ves Viña del Mar de aquí un par de años más? Bueno, yo creo que Viña del Mar tiene que... Así como siempre lo proyectas acá en tus libros, sí, ¿cierto? Tiene que hacer una revisión de lo que es, valorar su identidad. Fíjate que a mí hay algo, Cristian, que siempre lo digo y es bueno que quede como testimonio en un programa como el tuyo. Me da pena que de repente nos farreamos en nuestra historia. Por ejemplo, demolimos completo el sector de la CRAV. No quedó ni un pequeño testimonio. En ciudades europeas, por ejemplo, si hay una fábrica tan significativa como fue la CRAV, se deja un resabio, se deja un elemento, queda un testimonio. Ni siquiera don Julio Bernstein tiene una calle que lo recuerde, y la CRAV fue la empresa más importante que tuvo Viña del Mar desde el año 1880. Está la villa, pues esas empresas generaban poblaciones para los trabajadores. Claro, y en la Villa CRAV, por ejemplo, ejemplo, que está en la continuación de la calle Valparaíso hasta la calle Cancha, están los nombres de los gerentes de los años 1900 al 1930.
Y curiosamente también he estado en Eduardo Taitu, en la subida al sector forestal, bien digo, y resulta que don Julio Bernstein, que fue el fundador, el alemán, el emprendedor, que se la jugó, no tenemos ni un recuerdo hacia él. No quedó, como te digo, ni un testimonio. Entonces, tenemos que hacer algo como ciudad para que la historia coexista con el presente, porque Viña del Mar va a tener sentido turístico, va a tener valor educacional y va a tener respeto por su historia en la medida que nosotros seamos capaces de conservar y defender esos testimonios. Pero si tú llegas a una ciudad de la cual no hay ni un legado de su pasado, es una ciudad con puro presente. ¿Cómo le vas a decir tú a una persona, ¿no es cierto?, que va a hablar de la historia y de la riqueza de la historia de Viña del Mar, que existió la CRAB, si no hay ni un testimonio, no hay ni una placa que recuerde que ahí estuvo la empresa más importante que tuvo Viña del Mar durante más de un siglo? Complejo, ¿eh? Es un tema. Sí, pues en un país que de alguna manera día a día se niega su propia historia siempre. Pero estamos haciendo un ejercicio importante. Ahora sí. Yo creo que el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, o sea, tiene un apellido importante, hoy día está haciendo que la gente tome conciencia. Hay que tomar conciencia de estos temas, no podemos seguir pasando por alto la riqueza patrimonial. Y creo que este tipo de libros son también un desafío para que los jóvenes conozcan mejor nuestra historia. Los míos, afortunadamente, están casi todos agotados. Y eso, Cristian, es un testimonio de que a la gente le interesa el tema. No escribo para que los libros estén guardados en una bodega. Claro, lo que pasa es que tus libros también tienen un atractivo visual. Yo creo que la gente también, la gente busca leer menos siempre. Y eso es verdad. Sí. Entonces tú, mientras empiezas a colocar imágenes, ya empiezas a ser mucho más atractivo como objeto, ¿cierto? Y eso te posibilita la lectura. Claro. Entonces, los libros no tenemos que letra, sobre todo en este tipo de publicaciones, que se requiere, digamos, la visualidad, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Soy profesor de Historia del Arte y me parece que es fundamental la relación entre la historia y el arte. Si no lo asociamos, no lo aprovechamos, nos farreamos una oportunidad maravillosa de la fuente histórica. O sea, yo creo que la mejor manera de aprender historia, eso es a través del arte, ¿cierto? Bueno, Panofsky lo dijo, ¿no es cierto? Sí, Panofsky. Cuando habla del valor de la imagen, y yo soy un convencido del valor de la imagen. La perspectiva como forma simbólica, el famoso libro Panofsky. Exactamente. De eso quería entrar a hablar contigo un poco, porque tú también tienes un trabajo, digamos, como curador de arte en galerías, ¿cierto? Sí. Bueno, la Sala Viña del Mar ha sido un espacio de mucha satisfacción. Partí en una sala que fue creada hace ya 35 años atrás, en 1985, cuando se inauguró. En ese tiempo la sala, incluso las paredes, tenía alfombra. Claro. Imagínate hoy día, Cristian, si la sala tuviera alfombra sería como un contrasentido. Pero en aquel momento era así y tuve momentos muy bonitos, tuve la oportunidad en aquella época de hacer exposiciones significativas de artistas importantes como George Munro, por ejemplo, que expuso en la Sala Viña del Mar. Hicimos una retrospectiva de la generación del 13, que fue maravillosa. Y cuando llegó la democracia, el primer artista que tuve la oportunidad de invitar fue Nemesio Antunes. Entonces, en el año 1990, cuando Nemesio había vuelto y había iniciado su labor como director del Museo de Bellas Artes de Santiago en su segundo periodo, hasta que murió de cáncer, me vinculé en esa comunicación con él y que después nos dejó en un nivel de amistad. Yo cuando iba al Museo en Santiago pasaba a saludarlo y después tuve la oportunidad de verlo un par de veces en su casa cuando ya estaba enfermo. Fue una relación, yo diría, de admiración, no de amistad porque sería una vanidad que no me corresponde. Ojo con el arte tenía él, que todos lo veíamos. Qué manera de bajar a una explicación tan simple, algo tan complejo, que eso solamente lo puede hacer un maestro. Y yo creo que él, fíjate que marcó una huella a los niños. A los niños, lo veía cuando era niño y entendía perfectamente, me hablaba sobre el impresionismo en un minuto, me lo dejaba claro. Y eso lo logra solamente un maestro. Fíjate que esa admiración... Lo difícil a lo fácil. Yo la tuve con él, una gran admiración por eso, ese sentido de pedagogía, didáctica que él tenía, en que todo lo convertía en algo simple, en algo entendible, y me movió a una tremenda admiración. Creo que me marcó mucho en mi vida profesional. Esto decantó en una publicación también. Eso es ahora, eso es la publicación que hicimos ahora en 2018 con los 100 años, en conjunto con el Taller 99 y con la Fundación Nemesio Antunes. Tuvimos la oportunidad de trabajar con su hija y con parte de la familia, también con su viuda, con Patricia Velasco, y a partir de esa vinculación surge la idea muy generosa.
este homenaje, este centenario. La generosidad. Sí, así es. Y tuvimos esta exposición en Viña del Mar, la presentamos también en Valparaíso y creo que ha sido un hito de reconocimiento, de tributo a los 100 años de un maestro que dejó este legado que tú muy bien, Cristian, destacaba, no solamente en el ojo con el arte, sino también en la labor. Hacer una exposición dedicada a los volantines, reconocer al maestro que fabricaba volantines y convertir el volantín en tema artístico. Pero fíjate que eso no, yo creo que no es curioso en los maestros porque ellos reivindican la cultura popular. Y la academia ahora recién está entrando a reivindicar la cultura popular, entendiendo que ahí también hay una representación artística. Y no aislarla, porque el arte no es intelecto, no. El arte se abrió ahora. O sea, el análisis te cae en las culturas populares, no es otra cosa, si es la representación, digamos, del espíritu humano, que bien lo define Kandinsky, ¿cierto? Es la representación del espíritu humano. Absolutamente. ¿Cierto? Sí. Nada más que eso. Totalmente. Del espiritual en el arte, todos los artistas lo definen, ¿cierto? Y esa manifestación no tiene por qué tener grados de complejidad, nada. Es abierta, ¿cierto? Incluso hoy día, a propósito de lo espiritual en el arte, vuelve a tomar mucha importancia 100 años después, porque de lo espiritual en el arte se editó en el año 1914, así que estamos hablando de una edición ya bastante antigua. Y fíjate que es bien importante porque Kandinsky proponía que hubiera una integración de las artes. Él era muy amigo con Igor Stravinsky y a él le interesaba mucho que la musicalidad estuviera presente en la pintura. Claro. Y a Stravinsky le interesaba que los cromatismos estuvieran presentes en la música. Entonces, esto que se escribió hace más de 100 años entre lo espiritual en el arte, mira cómo hoy día cobra tanto sentido en los multimedia, en las expresiones artísticas contemporáneas, en lo que puedes hacer con los recursos tecnológicos de un celular, en que puedes hacer un video trabajando solo con tu teléfono. Son cosas maravillosas y creo que nos dejaron un legado magnífico del cual Nemesio Antunes es un estupendo continuador. Capote hablaba sobre la musicalidad en la letra, ¿cierto? El punto, la coma, de cómo tú vas leyendo, cómo vas generando cadencia, cómo las palabras se escuchan. Jorge, te doy las gracias por haber compartido tu generosidad, digamos, en tu conocimiento de Viña del Mar, esa pasión que emanan por las ciudades, pero increíble. Así que te doy las gracias, digamos, por haber participado en este primer programa, en esta segunda temporada de Arte y Parte. Le doy las gracias también a ustedes por haber estado pendientes, digamos, de este programa y nos vamos a encontrar luego en un segundo capítulo grabado acá, en los estudios de Duoc UCC Viña del Mar y transmitido por UCB Señal 3. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Estuvo divertidísima la conversación, así. Fluye, un apasionado. Y cuando los invitados, cuando son, les pasa esa cosa, lo de la pasión.